tarde está listo para acompañarnos y hablar de un tema importante que tiene que ver con las relaciones diplomáticas de nuestro país, tiene que ver con la falta de embajadores, el nombramiento que se viene desde hace bastante tiempo hablando sobre esta necesidad de hacer el cambio del personal que representa a Bolivia fuera de nuestras fronteras. Así que, Cacho, vamos a dar la bienvenida, por favor, a nuestro invitado, el primero de la tarde, que está listo ya para tratar este tema junto a nosotros. Claro que sí, sí. Le damos la bienvenida entonces a Ilia Fortún, analista político, muy entendido en este tema de cosas políticas. Me corregirás, Ilia, muy buenas tardes. Si tú también eres paceño, ahora viviendo en Santa Cruz, o si has nacido en otra ciudad, pero acá extrañamos tus análisis, escribías unas columnas muy buenas, no sé si todavía las tienes allá en Santa Cruz, pero queremos también consultarte. Me dijeron que hiciste una reflexión. Hemos perdido la conexión por unos segundos, aguárdennos por favor, estamos con alguna dificultad en lo que significa la conexión para poder llevar adelante esto que es la entrevista a Ilia Fortún. En todo caso, en cuanto tengamos esa señal, vamos a volver con ello, por favor. Mientras tanto, voy a dar lectura y voy a dar paso a los mensajes que nos han ido llegando. La señora Lucía López desde la ciudad del Alto nos ha escrito desde muy temprano y nos dice lo siguiente: buenas tardes, equipo de Encontrados. Un paseño de alma y corazón, me une todo a esa ciudad tan herida, tan fuerte, que ha demostrado estas últimas semanas un espíritu de resiliencia admirable. Sí, soy un paseño que vive en otra ciudad del país, pero un paseño de corazón. Y inicio con ustedes con la misma algarabía este mes de julio, en el que estaremos de aniversario. Así es, Cacho. Como sabes, estoy dirigiendo la Fundación Vicente Pasos Canqui. En la fundación hemos creado varias mesas de propuesta en temas que consideramos que son fundamentales para el país. Reforma del Estado es una de ellas. Cultura política es otra de ellas, emprendedurismo e informalidad económica es la mesa que tiene que ver con el asunto económico, crimen organizado transnacional y seguridad es otra de las mesas, y la quinta mesa de propuesta que tenemos es justamente una mesa que tiene que ver con geopolítica e inserción internacional. En esta mesa hemos hecho lo que hace la Fundación en esta nueva dinámica, es decir, cumplir con su función de think tank y aglutinar especialistas en cada área para hacer diagnósticos rigurosos y propuestas concretas de política en un momento tan crítico para el país. En este caso, el documento de geopolítica que lleva por título eso, es una recomendación sobre la política exterior boliviana y señala desde el título que Bolivia es un país sin embajadores en un mundo sin reglas. En este documento han participado personalidades de la talla de Víctor Rico, Horacio Calvo, Pablo Montenegro, Gabriel Chávez Casasola, Gloria Ardaya, Rubén Darío Cuellar, entre otros, y hemos iniciado haciendo un diagnóstico de la situación geopolítica internacional y señalando que, bueno, Bolivia atraviesa un momento de enorme oportunidad en política exterior que probablemente no se vuelva a repetir en mucho tiempo. Y este documento busca contribuir a que esa oportunidad no sea desperdiciada. ¿Cuál es el momento geopolítico del mundo? El mundo está viviendo probablemente el momento
más peligroso del orden internacional desde el fin de la Guerra Fría y probablemente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El mundo, Cacho, se está reordenando y los países que no tienen política exterior activa quedan atrapados entre estas presiones muchas veces contradictorias, ¿no? El mundo ha dejado de seguir las reglas y las normas de política internacional y las grandes potencias han asumido posiciones mucho más duras hacia un orden internacional que transita de la bipolaridad tecnológica, esta disputa intensa en términos tecnológicos entre los Estados Unidos y la China, hacia un mundo multipolar, donde probablemente potencias como la India, Brasil, etcétera, vayan, la Comunidad Europea, vayan a equilibrar la situación geopolítica en un orden más multipolar. Si me permites, Ilia, si me permites, es muy importante este contexto mundial que nos estás mencionando y, digamos, la inquietud que tiene, me imagino, el común de la gente es saber por qué no tenemos embajadores. El gobierno ha esgrimido un argumento que no ha sido muy creíble, falta de recursos, que les querían pagar sus sueldos en bolivianos, cuando en otros países o el tren de vida es en dólares o en euros. Bueno, se enfrascaron en ese, enredaron en ese argumento de la falta de recursos para pagarles sus salarios y por tanto, hasta no tener resuelto ese tema, no había posibilidades de contratar a nuevos representantes diplomáticos del país. Pero por lo que tú dices, el contexto internacional es muy, muy preocupante. De hecho, ayer el presidente, ayer y anteayer, estaba en Paraguay. No sé si tenemos embajador en Paraguay. Nada raro que vaya a la posesión de Keiko Fujimori en Lima y no sabemos si hay embajador allá. O cuando esté en la posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia, no sabemos si tenemos embajador en Bogotá. Entonces, ¿cuál es la razón de fondo después de esta reflexión que has hecho con estas personalidades que has mencionado? No tenemos embajadores en ninguno de los países vecinos. El primer diagnóstico que hacemos es que Bolivia tiene unos déficits muy concretos y urgentes para resolver. O sea, no ha formalizado el gobierno todavía una agenda de política exterior y carece de representación diplomática en sus destinos, pero absolutamente prioritarios, ¿no, Cacho? No tenemos embajador en Washington, en Brasil, en ninguno de los países vecinos. El país no tiene cónsul general en Chile, un cónsul que no requiere ni siquiera aprobación congresal, y gran parte del personal diplomático pertenece, en funciones, pertenece responden a una agenda de gobierno que no es el actual, ¿no? El gobierno ha esgrimido, como tú bien dices, la única razón es un tema económico y a nosotros desde la fundación, y lo establecemos en el documento, nos parece que esa es una razón absolutamente insuficiente, porque el costo que significa la falta de embajadores y la falta de acción diplomática activa en países tan importantes, obviamente, supera por mucho el monto que pueda significar el hecho de remover embajadores y de nombrar nuevos embajadores. Nosotros creemos que se trata de una decisión política, no una decisión económica y que tenga que ver porque está bien, es decir, no cambiemos embajadores en 40 embajadas, pero lo fundamental lo tienes que hacer. Las embajadas en Brasil, en Estados Unidos, en el consulado en Chile, en Argentina, son cosas que tenían que haberse hecho desde la primera semana del gobierno en cualquier condición económica. No es aceptable esa razón esgrimida desde el gobierno. Sobre esta parálisis diplomática, porque hay que ponerle nombre a las cosas, hay un vacío estratégico además, ¿no? El gobierno no ha formalizado todavía una agenda de política exterior. Hay un discurso de reinserción internacional
pero el contenido operativo detrás de ese discurso no se ha construido todavía, ¿no? Y un país que no ha definido qué quiere de su política exterior no puede resistir presiones de potencias y de otros países que sí saben exactamente lo que quieren de nosotros. ¿Me explico? La normalización, por ejemplo, de nuestras relaciones con Estados Unidos responde, entendemos, a una lógica comprensible. Bolivia está atravesando por una crisis económica muy severa que requiere acceso a financiamiento internacional, y restablecer las relaciones con Washington era una necesidad. Ahora, a partir de ahí, el desafío, restablecer entre comillas, porque no hemos resuelto todavía la designación de nuestro embajador o embajadora en Washington, ¿no? El desafío, una vez que se cumpla eso, es convertir esa normalización en una relación de mayor equilibrio y una relación no tóxica con los Estados Unidos. Nuestra relación con Estados Unidos ha sufrido extremos a un lado y al otro que hay que evitar en el futuro. Sabemos todos los bolivianos que el litio y los recursos estratégicos son un activo importantísimo, los polimetálicos, las tierras raras, el litio, agua, los recursos naturales y la posición geográfica de Bolivia son un activo importantísimo que deben gestionarse como activos de soberanía nacional al servicio del desarrollo del país, ¿no? Definiendo Bolivia los términos de su utilización para su desarrollo, ¿no? Ilia, esta contradicción que marcas, que me parece muy bien, entre un discurso de reinserción internacional, que sobre todo está en los labios del presidente, con eso de el mundo en Bolivia y Bolivia el mundo, y esta parálisis diplomática, de diplomacia que tú también lo mencionas bastante claro, esta especie de contradicción, ¿qué puede provocar? Estamos más bien yendo a una especie de aislamiento internacional, finalmente vamos a cometer improvisaciones porque finalmente se van a nombrar gente que no merezca ser representante del país en otras naciones. ¿Cuáles pueden ser los riesgos de tener esta parálisis con un discurso que más bien trata de reinsertarnos en todo el planeta y finalmente con algo que no se está produciendo, que es el nombramiento de los embajadores? Bueno, más que riesgos, yo creo que son realidades. Ya estamos pagando el costo de improvisaciones, de pérdida de oportunidades diplomáticas, comerciales, es decir, las consecuencias ya las estamos sufriendo. Y aquí, Cacho, esta no es una crítica a este gobierno. La Fundación no tiene como objetivo hacer críticas al gobierno. Es una observación que la hacemos con este gobierno y la haríamos con cualquier otro gobierno. La Fundación Vicente Pasos Canqui no está para criticar ni para hablar mal o bien de nadie, sino hablar a favor del país. Y por eso que no solamente hacemos un diagnóstico, sino hacemos 3 propuestas y una serie de recomendaciones muy concretas. La primera propuesta es la reinstitucionalización inmediata del servicio exterior, ¿no? Sin embajadores, Bolivia no puede aprovechar ninguna oportunidad en términos de política exterior. Es la condición mínima de posibilidad de cualquier tipo de acción, ¿no? Las acciones inmediatas que proponemos es un embajador en Washington, un cónsul en Santiago y embajadores en Brasil y en países vecinos. Eso lo estamos proponiendo que se lo haga de manera inmediata. El cónsul en Santiago ni siquiera requiere una aprobación del Senado. También estamos proponiendo cerrar o reducir drásticamente la embajada en Teherán, que no responde a ningún interés nacional identificable y genera costos políticos sin darnos nada a cambio. Pero más allá de los nombramientos y de las personas, Bolivia necesita restituir una carrera diplomática profesional y un escalafón que proteja el servicio exterior de los cambios de régimen y de gobierno, ¿no? La segunda propuesta que hacemos tiene que ver con el litio, que creo que es un tema que los bolivianos identificamos claramente como uno de los ejes
que definen y definirán nuestra política exterior y nuestra relación con el mundo y con los capitales del mundo. Pensamos que, bueno, sabemos todos que entre Bolivia, Argentina y Chile, estos tres países concentran las mayores reservas mundiales de litio. Y si se negocian individualmente, si estos países negociamos individualmente, somos mucho más vulnerables. Si se coordinan posiciones mínimas con Argentina y con Chile, tendremos un poder de negociación muy superior. No estamos proponiendo aquí un cártel ni una relación institucional permanente, porque sabemos que hay diferencias grandes de tipo de gobierno con Chile y con Argentina, sino una coordinación mínima para discutir condiciones compartidas de inversión, transferencia tecnológica y participaciones en la renta, ¿no? La clave de países como los nuestros es diversificar más allá de la dicotomía Estados Unidos-China, ¿no? Los capitales europeos, canadienses en el tema de litio son una alternativa real en este momento que vale más, que pueden valer mucho más si los tres países negocian juntos, ¿no? Bolivia tiene reservas con condiciones de extracción más complejas que nuestros vecinos, y solo somos siempre más vulnerables, ¿no? En este triángulo del litio creo que tenemos muchas ventajas que explorar y pueden iniciarse con un diálogo técnico a nivel viceministerial o de los ministerios de energía o de minería, ¿no? La tercera propuesta que hace la Mesa de Geopolítica e Inserción Internacional tiene que ver con el concepto de generar un Consejo Boliviano de Relaciones Exteriores, ¿no? Bolivia no tiene hoy ninguna instancia que opere desde la sociedad civil produciendo pensamiento estratégico continuo y acumulado sobre política exterior. ¿Cuál es el resultado de eso? Que ha hecho que cada gobierno tiene que empezar de cero la institucionalidad de política exterior y la institucionalidad democrática. Y la experiencia de países de la región como Argentina, Uruguay, etcétera, nos dice que estos espacios desde la sociedad civil pueden ser muy útiles, ¿no? Son instancias que no intentan reemplazar a la Cancillería, que funcionan con independencia del gobierno, pero que pueden servir para hacer un insumo permanente, ¿no? Sí. ¿Y qué ustedes en este diagnóstico, en todas estas reflexiones que han hecho, han encontrado alguna clave, digamos, en el despliegue del actual canciller? Porque, ¿sabes, Ilia? En esta conversación, da la sensación como que quisiera sustituir a los embajadores, ¿no? Él, por ejemplo, va a la OEA, va a la ONU, viaja por países, está constantemente fuera del país, da esa sensación de que está queriendo suplir la ausencia de los embajadores, teniendo esta posibilidad de que Bolivia elija, designe, como manda la Constitución, a sus representantes diplomáticos. ¿Encuentran ustedes en el canciller alguna clave de todo esto que ustedes han anotado como la parálisis diplomática de Bolivia? El rol de un canciller, obviamente, entre muchos otros, es viajar y visitar países amigos o países que tengan el interés en una agenda estratégica prediseñada por el gobierno, pero obviamente no puede sustituir a los embajadores. Yo creo que es absolutamente insuficiente lo que se está haciendo a través de la persona del canciller, y es impensable que ningún gobierno pueda prescindir de embajadores, por lo menos en las embajadas más importantes, que son realmente estratégicas para la política exterior boliviana, y no comprendemos realmente cuál puede ser la razón de que no se hayan nombrado los embajadores. Yo no creo que la razón...
La razón económica es absolutamente insuficiente, no es algo para tomárselo ni siquiera en serio. Y creo que en el caso de las embajadas más importantes, no, me da la impresión de que el tema de las mayorías congresales tampoco debería ser un obstáculo infranqueable. Me cuesta mucho pensar que Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga se vayan a oponer al nombramiento de embajadores que tengan un mínimo de consenso en el sistema político. Es realmente incomprensible esta inmovilidad, esta parálisis funcional del servicio exterior boliviano, y por eso nosotros nos hemos propuesto incluir y hacer un llamamiento inmediato a que se remedie esto a través de un documento escrito, ¿no? Porque creemos que esta situación no puede continuar así, Cacho. Sí, tienes mucha razón, porque además nosotros lo hemos visto más allá incluso de la función misma, de la representación, de la prestancia que tendría que tener el país en el concierto internacional. Es tanto el abandono, Ilia, que hace un par de meses desde Washington nos reportaba nuestro director general, Gonzalo Rivera, cómo estaban las condiciones de abandono de la propia embajada allá en Washington. De las instalaciones físicas, ¿no? Incluso, Sí, ¿no? sí, porque no solamente es que falta el embajador, el encargado de negocios, el encargado de asuntos políticos, no, hasta falta el administrador, no se pagan los servicios, está lleno de goteras, es un total abandono. Claro, como trataron la embajada en Estados Unidos como lo último que había que ocuparse en los regímenes del MAS, entonces está pues en un total abandono, ¿sí? Y además en una zona, en una avenida llena de embajadas, ¿no? Nuestra embajada brilla no porque está reluciente, sino porque es la más pobre, digamos, de la cuadra. Entonces, es tremendo, tremendo, muy, muy penoso. Y además dice tan mal de los bolivianos, porque los bolivianos no somos así. Más bien los bolivianos tienden a emprender, donde van se destacan por su trabajo, por su sacrificio, por su esfuerzo, y resulta que las embajadas están así. Contaban que la del Brasil está peor, que la del Brasil prácticamente está en un estado calamitoso, porque incluso creo que ni siquiera es una instalación propia de propiedad del Estado boliviano, sino que se alquila. Es tremendo. Mira, Cacho, nosotros hemos ponderado mucho la visita que le hizo el presidente Rodrigo Paz al presidente Lula da Silva hace 3 o 4 meses atrás. Ayer se ha reunido otra vez en la cumbre del Así es. Mercosur, pero obviamente no ha habido ningún tipo de espacio o de mecanismo para seguir una agenda, hacer el seguimiento a ese primer encuentro presidencial, que fue una señal importantísima que mandó el presidente Paz reuniéndose con Lula para desarrollar en estos últimos meses, a partir de esa primera visita, una agenda bilateral concreta. Y se han vuelto a reunir y obviamente en esas condiciones es muy difícil pensar en que ha habido algún tipo de avance entre la primera reunión con Lula y la que sostuvo ayer el presidente Paz. Entonces, eso ya es una pérdida de oportunidad política, económica, que solamente eso compensaría todo el gasto que podría haber teóricamente insostenible para el gobierno, para el Estado boliviano, para cambiar a 5 o 6 embajadores. Por eso la explicación no es aceptable. Y hacemos un llamado al gobierno a que esto debe ser resuelto de manera inmediata con la premura que las circunstancias aconsejan. Para nosotros es un punto alto lo que están haciendo ustedes desde la Fundación Vicente Pasos Canqui en estas mesas que has explicado, en esta mesa que tiene que ver con la institucionalidad hacia el mundo, con la diplomacia en el país. Es bueno que estén rodeados de estas personalidades que conocen mucho sobre el tema diplomático, sobre cómo pensar al país insertado en el planeta Tierra. Así que te agradecemos mucho, Ilia. Y las otras mesas, anda comunicándonos, por favor, esta de seguridad del Estado, de la lucha contra el crimen organizado,
me imagino que también va a generar muchas reflexiones y muchos documentos. Así que, la verdad, estamos bastante contentos que tú estés conduciendo la Fundación Vicente Pasoscanqui con estos productos. Estás produciendo y eso, la verdad, que le hace muy bien al país. Muchísimas gracias, Cacho. Te tomo la palabra y estaremos poniéndonos en contacto para difundir y para discutir y para opinar sobre el resto de los documentos que las mesas de propuesta de la Fundación producen de manera periódica. Muchísimas gracias. Cacho, Ok, Ilian. Adelante, adelante, Gonzalito. Cacho, Ilian, si está Ilian todavía, quiero preguntarle a Ilian, saludarlo a Ilian y preguntarle a Ilian sobre esto que precisamente lo está comentando, ¿no? Ilian, un abrazo a la distancia. Ilian, en nuestro tiempo nosotros hemos estado conversando con algunos diplomáticos de carrera y nos han denunciado que 10 diplomáticos o más están con procesos penales. Estoy hablando de Karin Longarich, la ex canciller, de Jaime Aparicio, embajador ante la OEA. ¿Ustedes están tocando estos temas en estas mesas de discusión, en estos documentos que están sacando, que mientras no se tiene por 7 meses una diplomacia actuando o embajadores, por el contrario, se está haciendo proceso e impulsando desde la Cancillería estos procesos contra estos ex embajadores, estos ex cancilleres? No, me parece absolutamente alarmante lo que dices, Gonzalo. Aprovecho de saludarte, un gusto estar contigo en este contacto. No hemos hecho análisis, me parece un tema terrible el que estás comentando. Creo que si las acusaciones y los procesos vienen desde la misma Cancillería, pues no tendría ningún sentido esto, ¿no? Porque como tú bien lo mencionas, lejos de estar haciendo diplomacia y servicio exterior activo, si te estás disparando en el pie, procesando a tus propias ex autoridades, me parecería un sinsentido más bien. No tenemos información oficial sobre estos casos, pero es muy alarmante lo que me dices. Tú allá en Estados Unidos, Gonzalo, entenderás que, por ejemplo, con nuestra relación con Estados Unidos, y lo mencionamos en el documento, es absolutamente urgente activar la cuenta del milenio y la relación con el Banco Mundial como instrumentos concretos de nuestra relación bilateral, más allá de la agenda estrictamente en términos de seguridad, ¿no? Hay que definir una agenda positiva con Washington que incluya comercio, inversión, cooperación técnica, convirtiendo esta normalización en la que se ha avanzado en una relación de mayor equilibrio que amplíe los márgenes de acción bolivianos y que amplíe nuestra soberanía y no nuestras limitaciones, porque cuando dejas de hacer cosas, cuando dejas de tener la iniciativa, pues el terreno estás perdiendo terreno de manera casi automática, ¿no? Creo que en el tema de los recursos estratégicos con Estados Unidos hay que hablar de transferencia tecnológica, de inversión en industrialización, de acceso a mercados que eviten que los intereses norteamericanos en el litio y las tierras raras y los polimetálicos se traduzcan en condiciones desfavorables para Bolivia, pero después no nos quejemos, es decir, no podemos encarar temas tan delicados como la explotación de litio en el país, en asociación con capitales extranjeros, en este caso norteamericanos, si no hemos sentado los elementos básicos de una relación internacional, que quiere decir pues, tener no solamente un embajador en Washington, sino tener un equipo diplomático completo en Washington y del más alto nivel y de la más alta confianza política del presidente Paz Pereira. Así es. Yo estaba pensando un poco y le decía, la Fundación Pasoscanqui pertenece a Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina podría de alguna manera impulsar y hablar con Rodrigo, presidente de Bolivia, y decirle, mira, tenemos estos análisis en las mesas que se lleva adelante la Fundación Pasoscanqui, para que de una vez por todas empecemos a tener una cara y una mirada internacional. En el viaje de Bolivia, en el Grupo de las Américas en Miami, no teníamos embajador, alguien que haga el lobby o esté preparando
previa, o en el viaje a Mercosur, Brasil, tampoco teníamos alguien que esté como embajador, un delantero, el equipo de avanzada que esté negociando con el embajador. ¿Esto podría ser, Samuel Doria Medina? ¿Podría de alguna manera contribuir? ¿O podrían pensar que hay un interés político de su parte para poner diplomáticos o embajadores en los diferentes países? No lo sé, no sé si lo ha hecho o si piensa Samuel hacerlo. Lo que sí te puedo decir, Gonzalo, es que la Fundación tiene su propia agenda de trabajo, su propio equipo y genera sus propios documentos. Este documento ha sido elaborado por especialistas de alto perfil en política exterior y no por actores políticos, ¿no? El mérito o el demérito del trabajo está acá en la calidad de los argumentos que son verificables, pero no lo hacemos con una agenda política, no estamos haciendo política de coyuntura ni atacando al gobierno tampoco. Estamos cumpliendo con nuestra función de think tank, es decir, producir diagnóstico riguroso y propuestas concretas de política exterior en un momento delicado para el país. Pero esto no es ni a favor ni en contra del gobierno, es a favor del país. Y no tenemos en este tipo de documentos y de espacios un rol político que jugar. Estamos en un rol de lo que hace un laboratorio de pensamiento como es la Fundación. Esperamos que estos documentos sean tomados en cuenta por el establishment político y por el gobierno, sin la necesidad de que Samuel Doria Medina hable o no hable. Ese es el rol de la sociedad civil, ese es el rol de instituciones como la Fundación Pazoscanqui, hacer un documento creíble, riguroso y ponerlo a disposición del mundo político, del mundo institucional para que sirva de referencia. Pero nosotros como fundación no somos un actor político en esos términos. Ilia, como siempre, un gusto saludarlo a distancia, un abrazo. Estamos pendientes de lo que vaya a ocurrir con los resultados. Y ya que estamos cerrando, Ilia, yo sé que es un futbolero total. ¿A quién está apostando en este Mundial? Sé que ha estado apostando a Bolivia siempre con la camiseta verde, pero ¿ahora a quién le va? La vida es muy dura, Gonzalo. Yo siempre he sido un hincha de la manera de jugar fútbol brasilera. Lamentablemente ya no reconozco al equipo brasilero. Han perdido el ajayo los brasileros. No sé qué les ha pasado. Hace mucho tiempo que han perdido ese encanto, esa manera de jugar que tenían. Creo que se han enseriado mucho los jugadores brasileños. Cuando estaban dedicados a la farra, a la fiesta, creo que jugaban con más alma y espíritu y creo que no, me da la impresión de que no están a la altura para ser campeones. A quien sí le veo una posibilidad definitiva es a Francia. Tienen un equipo tremendamente fuerte, muy pocas veces visto, y me da la impresión de que vamos a revivir nuevamente una final Francia-Argentina. Francia-Argentina, vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Ilian, un gusto, un placer, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias, Cacho. Un placer haber estado con ustedes. Hasta luego. Chao, Ilia, suerte, un abrazo. Y Chile, volvemos a darte el mando del programa. Por solo unos segundos, Cachito, porque vamos a ir con nuestro segundo invitado. Estamos